El contenido que vamos a trabajar es una breve introducción acerca de la gestión de recursos humanos y la brecha personal, trabajar y mostrar los beneficios que en realidad tiene hacer un cálculo y de brecha de personal, una estimación de la oferta, una estimación de la demanda y estimar básicamente la brecha de personal. Y finalmente, hacer un informe de requerimiento. Entonces, los 4 aspectos claves que tenemos que mencionar son simples. Por un lado, el primer aspecto clave está en relación a determinar la demanda. El segundo aspecto clave, determinar la oferta. El tercero, hacer la brecha. Y el cuarto es el tema del informe de requerimiento de personal. Pero vamos a iniciar preguntándonos qué tan eficientes son nuestras organizaciones ahora, y más en esta pandemia. ¿Qué tan eficiente y qué sería necesario para tener una gestión de servicios de salud de manera adecuada? En particular, dentro de mi experiencia, yo contemplo que hay que tener 2 premisas importantes. Para tener una organización eficiente, para tener un servicio eficiente, para tener una gestión eficiente, es necesario 2 premisas. La primera tiene que ver con que no exista una brecha de personal. Ustedes imaginan, si tenemos en un área de unidad de cuidados intensivos o un área hospitalaria, una cantidad insuficiente de personal, una cantidad insuficiente de psicólogos, una cantidad insuficiente de tecnólogos, una cantidad insuficiente de recurso humano. Entonces, por cual, así los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los nutricionistas, los tecnólogos sean lo suficientemente capacitados y capaces, no van a poder desarrollar, digamos, sus funciones de manera adecuada. Entonces, el primer requisito es que se tenga una adecuada o que no exista una brecha de personal. Entonces, cuando uno empieza una gestión, lo primero que tenemos que preguntar, si tengo brecha de personal, es el primer reto que hay que, digamos, levantar. El segundo reto que hay que mirar es conocer y saber si es eficiente los servicios de salud y si es que yo sé en qué nivel de gestión me encuentro. El día de hoy yo conversaba con una jefa de un servicio médico y le preguntaba, ¿y cómo está su servicio? Le hacía esta misma pregunta. Y ella me decía, bien, pero ¿qué significa bien? ¿Con qué indicadores me estoy midiendo? Bien, ¿en qué aspectos? Bien en el tema del recurso humano, bien en el tema de indicadores de producción, bien en los indicadores de calidad, bien en los indicadores de tiempo, bien en los indicadores de satisfacción, bien en qué. Entonces, si nos damos cuenta, hay que tener aspectos y ser conocedores de los aspectos de gestión de servicios de salud. Entonces, 2 aspectos importantes que hay que mencionar para saber si somos eficientes o no. Por un lado, si es que he cubierto mi brecha personal o si no tengo brecha. Por otro lado, si tengo indicadores que me permiten identificar en qué nivel de gestión yo me encuentro. Y para entrar en materia de brecha de personal, hay que trabajar entonces la gestión de los recursos humanos. Y para mirar, acá veo que hay administradores también dentro del grupo, cuando hablamos de gestión, cuando hablamos de administración, hablamos del proceso administrativo. Entonces, cuando hablamos de un proceso administrativo, hablamos de 5 funciones claves para gestionar o administrar un servicio o un área, y esas funciones y estos principios y estas fases tendremos que establecerlo a través de la planeación, la organización, la dirección, la operación y el control de lo que nosotros queramos gestionar o liderar. Entonces, si hablamos de la gestión del recurso humano, tenemos que hacer una planeación de las políticas de recursos humanos. Por ejemplo, mi política es que no tenga brecha de personal. Entonces, tengo que hacer las estrategias necesarias para que esa brecha
yo pueda disminuirla o eliminarla. Una vez que ya yo tengo las políticas, una vez que he planificado y estimado mis requerimientos de personal, yo tengo que contratarlas y para eso tengo que organizar el trabajo y su distribución. Hay que organizar los recursos, hay que organizar en función de competencias, hay que organizar en función de los perfiles, en función de los puestos, ¿no? En función de los procesos. Entonces ya tenemos otras características. Entonces el jefe o el responsable que está a cargo de personas tiene que saber planificación de recursos humanos, tiene que saber la organización del trabajo y su distribución. Eso implica los procesos de las áreas que están involucradas, los puestos, los perfiles y las evaluaciones de competencia. Luego tengo que direccionar o hacer una dirección del personal a través de la gestión del empleo. Esto implica de cómo incorporo al personal a la institución, de cómo hago los planes de inducción, de cómo genero digamos, esta distribución, estas adecuaciones en cada una de las áreas y servicios que yo tengan a mi cargo. Una vez que ya tengo personal asignado a través del cuadro de asignación de personal, ya necesito hacer el trabajo específico que sería la programación asistencial. Entonces, cuando yo tengo una programación asistencial, ya acá necesito determinar cuál es mi demanda para programar personal. Y acá es donde se hace indispensable nuevamente conocer mi brecha y conocer mi demanda de personal, mi demanda, perdón, de servicios. Por ejemplo, si soy tecnólogo, ¿cuánto es mi demanda? ¿Y la demanda en qué va a estar? En atenciones, en pacientes, en procedimientos. Si soy enfermera, soy médico, de repente en camas, ¿cuántas camas, cuántos pacientes voy a atender? En la consulta externa, ¿cuántas atenciones voy a realizar? En función de esas atenciones, de esas camas, de esos procedimientos, de esos partos, de esos trabajos que yo estoy dentro de mis funciones determinado, de eso necesito saber cuánto personal voy a programar. Entonces, para eso, para gestionar la programación, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es la demanda y cuál es mi oferta de personal? Y con eso determinar mi rendimiento. Si el personal que he programado, ¿cuál es su rendimiento? Profesor, en la actualidad... ¿podría hacer una pregunta, por favor? Sí, adelante, adelante, por favor. Antes que continúe, mil disculpas que interrumpa, pero hay algunas cositas que hay que aclarar, ¿no? Porque usted dice, vamos a calcular la demanda de acuerdo al número de camas. O sea, pero eso no sería calcular la demanda, sino sería calcular de acuerdo a la oferta, la demanda, que es distinto, calcular la demanda de necesidades de salud. ¿No le parece? Yo quisiera que eso se aclare, porque la demanda, usted sabe que la demanda, si vemos por las necesidades de salud, van a ser pues muy grandes, y de tal manera no vas a poder responder a esa demanda. Entonces, no, vas a hacer una mala programación. Entonces... Perfecto, perfecto. Muy buena la intervención. Justo el día de hoy trabajamos ese aspecto. Yo trabajo en el INCOR, ahorita estoy en el área de evaluación y monitoreo, y estábamos mirando el tema de la demanda. Existe la demanda que en este caso, por ejemplo, para el INCOR existe una demanda de pacientes cardiovasculares. Entonces, yo podría tener, no sé, unos 5,000 pacientes para atender cirugía cardíaca, 5,000 cirugías cardíacas. Esta es mi demanda de la población. Pero el INCOR no está preparado para atender esas 5 demandas. Eso está en función de la capacidad operativa. Entonces, la demanda va a depender de 2 factores. Va a depender de la capacidad instalada para atender esa demanda. Entonces, hay, digamos, esta demanda que está de la demanda poblacional, y el otro es la demanda operativa que
se ha planificado, la demanda que mi institución tiene la capacidad de atender. Esta demanda que tiene la capacidad la institución de atender es la que se tiene que, digamos, ofertar a través de, con horas de trabajo, ya sea de médico, de enfermera, o de acuerdo a las actividades que están planificadas o aprobadas dentro de la cartera de servicios de la organización. Esta primera parte era simplemente un poco mirar cuál es esta gestión del recurso humano y establecer digamos, las fases de este proceso desde la planeación, la organización, la gestión del empleo, gestionar la programación, gestionar el rendimiento, gestionar las compensaciones, el desarrollo de la capacitación y finalmente gestionar las relaciones humanas y sociales. En este contexto de digamos, la gestión del recurso humano, nosotros vamos a ir específicamente a hablar sobre la brecha de personal. Entonces, la brecha de personal, o el cálculo de brecha, digamos que es parte del taller del día de hoy, este cálculo de brecha lo vamos a trabajar y el calcular la brecha, perdón, tiene 4 beneficios importantes. Primero, si es que nosotros tenemos y logramos reducir esta brecha de personal, tenemos un costo-beneficio. Yo he sido jefe de departamento por 7 años y lo primero que gestionamos fue la cobertura de la brecha de personal. Me acuerdo que la brecha de personal sería un promedio de 64 enfermeras. De las 64 enfermeras nos contrataron 42 enfermeras y el resto se pudo cubrir con horas extras, el restante. Entonces el director me decía, son 44 enfermeras, el presupuesto es altísimo, los costos son muy altos. Entonces, ¿cuál es el beneficio que vamos a tener de ese cerrar de la brecha? Entonces, el beneficio estaba en atender más pacientes, pero no atender más pacientes porque hay más enfermeras para atender, sino más pacientes porque al atender con mejor calidad, que ahí viene el otro beneficio, el asegurar la calidad, al atender con mayor calidad, yo voy a tener mayor satisfacción del paciente. Y al tener mejor satisfacción del paciente, también voy a tener un mejor rendimiento del tiempo de entrega de servicio. Entonces, cuando yo cubro mi brecha de personal, hago una cobertura de brecha de personal, pues tengo un costo-beneficio en relación a que cuando tengo una cobertura adecuada de personal, y en lo que nosotros respectó, nosotros mejoramos la estancia hospitalaria o redujimos la estancia hospitalaria en un 30%. Eso significa que este 30%, si yo multiplico en días cama o cama día de estancia hospitalaria, tengo un beneficio también económico. Si bien es cierto, no es un beneficio directo, pero es un ahorro institucional en cuanto a la mejor calidad de atención cuando hago una cobertura de personal. Entonces, el beneficio que doy cuando yo disminuyo la brecha de personal es asegurar la calidad, satisfacción del cliente, satisfacción del trabajador. Miren cuán importante es que cuando hay una disminución de la brecha de personal, el trabajador también se siente más tranquilo, está más confiado. Y nosotros hicimos un estudio de, por ejemplo, accidentes laborales. Y los accidentes laborales se dan cuando existe mayor brecha de personal. Y justamente los horarios, por ejemplo, de mayor carga laboral en la parte médica, la parte de enfermería, son a las 8, 9, 10, 11 de la mañana. En esos tiempos donde hay mayor carga de trabajo y encima si hay brecha de personal, pues existen mayores accidentes laborales. Entonces, cuando yo disminuyo o cierro la brecha de personal, hay una mejor satisfacción del cliente y hay una mejor también satisfacción del clima laboral o un mejor clima laboral. Entonces, mirando, cuando yo voy a hacer un sustento de brecha de personal, tengo que mirar estos aspectos. De hacer un estudio de costo-beneficio de cuánto voy a beneficiar
al trabajador, cuánto voy a beneficiar a los pacientes y cuánto voy a beneficiar a la organización. En cuánto voy a mejorar la calidad, qué es lo que me va a permitir. Por ejemplo, uno de los aspectos importantes, el INCOR es acreditado por Joint Commission y uno de los puntos que pide es si es que existe el personal adecuado para atender a la cantidad de pacientes que tiene la institución. Entonces, de esa manera aseguramos también calidad. Y por otro lado, vamos a reducir los tiempos de entrega en los servicios o en los productos que tenemos en la organización. Frente a eso, vamos a trabajar entonces estos 4 aspectos claves. En el primer aspecto clave que hay que trabajar es estimar la demanda. Para mirar la brecha y estimar esta demanda, vamos a trabajar con la demanda efectiva. ¿A qué nos referimos con una demanda efectiva? Justo con el que me antecedió la palabra, me decían, una cosa es la demanda poblacional, ¿no? La demanda poblacional, que es la demanda que la población requiere de los servicios. Pero otra cosa, la institución tiene una oferta de servicios, tiene una, digamos, una operatividad para la cual puede atender la demanda. Entonces, como les decía, el INCOR puede atender, o la población tiene una demanda de 5.000 cirugías, pero el INCOR solamente puede atender 300 cirugías mensuales por la capacidad operativa. Entonces, esta es la demanda que yo tengo que trabajar. En función de esto, tengo que saber, de mi capacidad instalada, de esta demanda efectiva, tengo que saber cuál es la demanda según la realidad, según cómo estoy programando en estos momentos, cómo es mi programación, cuántos médicos, cuántas enfermeras programo una unidad de cuidados intensivos, cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos tecnólogos programo en un área. En función de las actividades que yo necesito hacer, ahí tengo una demanda por la realidad. La demanda normativa es la demanda que ya está establecida y que ya está, digamos, regulada en los estándares que nos ponen. Por ejemplo, en un hospital nivel 3, el estándar para el médico, por ejemplo, es 4 camas por un médico. El estándar por enfermera es 2 camas por una enfermera. El estándar de un técnico es 6 camas por un técnico en una unidad de cuidados intensivos. Y así en una UCI, en una hospitalización, el estándar de atención de consulta externa es 4 atenciones, por ejemplo, por consulta. Entonces, eso ya está normado. Entonces, yo tengo una brecha real o una brecha es del cómo estoy programando incluso. No sé si se han dado cuenta, pero no me alcanza a fin de mes, no me alcanza de lo que yo ya programé, no me alcanza, entonces tengo que programar o tengo descansos médicos. Y yo tenía programado o tenía 5 médicos, pero los cuales en este mes tengo un médico o una enfermera en descanso médico. Entonces, mi oferta en ese momento, mi oferta va a ser distinta, pero la realidad va a ser la misma, la demanda real va a ser la misma. Por otro lado, tengo una demanda según la necesidad del paciente. Y estas necesidades del paciente lo vamos a calcular de acuerdo a algunos, de algunos criterios. Por ejemplo, uno de los criterios es la complejidad del paciente. Esta complejidad del paciente lo podemos calcular a través del PIS 28, que es una de las metodologías que establece el Ministerio de Salud y de Salud también, para calcular la complejidad del paciente. O para el tema de enfermería también hay el NAS, que es una adecuación, que es una, digamos, una actualización del PIS 28,
que incorpora otras actividades específicas de cuidado al paciente que va a permitir que tener una brecha por necesidad del paciente de mayor especificidad. Entonces, a manera de resumen, la estimación de la demanda efectiva en función de mi capacidad operativa, yo puedo calcular esta demanda en función de la realidad, en función de la norma y en función de la necesidad del cliente. Esto me va a permitir hacer una negociación con la hora que voy a hacer el informe de requerimiento de personal. Si es que mi brecha, o no tengo brecha, o me sobra personal según mi realidad, pues no sé si les ha pasado, dice, pero a ti te sobra personal. Entonces miro mi brecha por norma. Si en mi norma también me sobra personal, voy a mirar mi brecha según la necesidad del paciente. Y en función de estas características, en función de estas tres metodologías, me va a permitir determinar cuál es la que voy a aplicar. La que generalmente todos vamos a estar de acuerdo va a ser la según la norma, porque de esta manera es la que la organización ha dispuesto y ha estipulado que se tiene que dar. Pero muchas veces la norma no refleja la necesidad del paciente, ¿no? Y la norma tampoco refleja la necesidad de la organización. Yo les pongo un ejemplo claro, ¿no? En una unidad de cuidados intensivos debería existir una enfermera para una unidad de cuidados intermedios, una enfermera para 4 pacientes. Pero la infraestructura tiene 6 camas. Entonces, si tiene 6 camas, la pregunta es, según la norma, ¿cuántas enfermeras voy a colocar? Voy a colocar 2, pero no tengo 8 camas. Voy a colocar 1, pero no tengo 4 camas. Entonces, ahí es donde este tema de la realidad dice, una cosa es la norma, pero mi realidad, de acuerdo a mi capacidad operativa, no me permite calcular esta norma. Aunque yo quiera calcular la norma, no me permite hacerlo, porque yo no puedo partir la mitad de enfermera, ¿no? Que vaya a otro servicio que esté en otro piso. Es imposible que yo pueda hacer eso. Entonces, por eso es importante tener estos 3 tipos de demanda. Demanda real, demanda según norma, y la demanda según necesidad del cliente. Vamos a hacer 2 ejemplos prácticos para cómo calcular la demanda en relación a un personal médico y cómo calcular la demanda en relación a un personal de enfermería y cómo es la diferencia de cada uno de estos 3. Entonces, ese sería el primer componente. Y la diferenciación para la primera clave, que es estimación de demanda, la diferenciación está en relación al índice de requerimiento. ¿Cómo se calcula este índice de requerimiento? El índice de requerimiento se calcula, es un índice, vale la redundancia, que lo calculamos en función de 2 valores. Por ejemplo, nuevamente en esta realidad, yo tengo una enfermera y tengo 2 pacientes en una unidad de cuidados intensivos, mi índice será 0.5. ¿Eso qué significa? Que una enfermera está llevando 2 pacientes y 0.5 implica que el 50% le da a un paciente y el 50% de atención le da a otro paciente. Otros le dicen en horas. De las 12 horas programadas, 6 horas atiende un paciente y 6 horas atiende otro paciente de manera intercalada. Pero entonces este índice de requerimiento es 0.05. En este caso, la norma también me dice una unidad de cuidados intensivos que es 1 entre 2. Por lo tanto, también en este caso, mi realidad es igual que la norma, es 0.5. ¿Y cómo calculo la necesidad del cliente? La necesidad del cliente lo voy a calcular
a través del TIS. ¿Y cómo calculo el TIS? Entonces me voy a uno de los evaluadores, digamos, eh, a una evaluación, evalúo al paciente, ¿no? ¿Con qué TIS está? Si yo pongo el máximo valor que esta tenga, pongo calcular, y el máximo valor de cálculo es 75. Entonces, el máximo valor que puede llegar digamos, este paciente es un valor de 75. Por lo tanto, ¿no? El paciente, si tiene el valor 75, significa que está ocupando el 100% del personal de enfermería, o incluso el 100% del personal médico. Ahí vamos a hacer un cálculo que les voy a enseñar en la práctica. Entonces eso implica, por ejemplo, si yo calculé este paciente y me sale 75%, significa que mi índice es 1. ¿Por qué? Porque yo requiero del 100% de este personal. Entonces ya necesito una enfermera para un paciente, de acuerdo a la complejidad del paciente. Entonces, este índice me va a permitir tener este valor porcentual o valor que me permite diferenciar y hacer el cálculo de cómo está mi realidad, cómo está mi norma y cómo está el requerimiento de acuerdo a la necesidad del paciente. Entonces, este índice va a resultar entre la disponibilidad y el requerimiento del recurso, y esto se expresa en porcentajes. El índice de requerimiento dependerá del tipo de demanda, que puede ser la realidad, la norma o la necesidad del paciente. Una vez que yo ya he determinado la demanda, voy a calcular mi oferta. Y la oferta va a estar determinada en relación a las horas efectivas laborales y corresponde a la diferencia entre las horas mensuales anuales contratadas menos las horas equivalentes de los derechos laborales. Por ejemplo, si yo tengo 150 horas mensuales, yo tengo que descontar las vacaciones, onomásticos, descansos médicos, y eso va a depender de acuerdo a los grupos ocupacionales. Y va a depender, por ejemplo, los trabajadores 276 tienen el descanso por onomástico, mientras que el 728 no tiene este beneficio en una labor asistencial. Y finalmente, la clave 3 estima la brecha. Entonces, clave 1, la demanda; clave 2, la oferta; y la clave 3 es la brecha. ¿Y cómo voy a estimar la brecha? Si yo tengo estimada, ya estimé el paso 1, estimé la demanda, ¿no? Estimé la oferta, entonces yo voy a hacer una resta entre cuántas horas yo tengo en mi oferta, cuántas horas tengo ofertadas, en función de eso, cuántas horas me han demandado, o cuáles las horas demandadas, ya sea por la demanda real, la demanda normativa, la demanda por necesidad del paciente, y con ello hago la estimación de la brecha. Si es que la brecha me sale mayor a 0, significa que existe un excedente de horas disponibles. En otras palabras, me sobra personal. Si la brecha es igual a 0, significa que las horas requeridas están en equilibrio. No tengo ni me sobra ni me falta. Y si la brecha es es menor a 0, significa que existe déficit de horas requeridas. Y con eso ya puedo hacer mi informe de requerimiento de personal. Creo. Y para llegar al taller, que era el objetivo del día de hoy, es... compartido a todos los docentes que se tiene que ingresar. ¿Hola?
Creo que no era conmigo. Ok, vamos a hacer este caso práctico 1. Vamos a sacar una brecha médica. Un servicio de medicina cuenta con 12 médicos de contrato 728. El servicio cuenta con 12 camas de UCI. La programación actual en UCI es de 2 médicos, ¿no? La complejidad de los pacientes es de un TIS, según TIS 28, es de 51. Y según la norma, es 4 camas por médico. Entonces, ¿cómo calcularía la brecha? Entonces, mi primer paso es calcular la demanda. Y vamos a hacer 4 demandas. La demanda real, la demanda normativa y la demanda por necesidad del paciente. Pero para un poco vamos a adelantar primero el paso 1, que está más fácil y más rápido de hacer. El paso 1 es determinar cuántos médicos hay. Y según el caso, cuántas horas, cuánto es la oferta en horas. Entonces, es muy fácil. Los trabajadores 728 tengo 12. Vacaciones, porque tengo que descontar las vacaciones de la parte médica, tengo 150 de vacaciones. La pregunta dirán ustedes, ¿y cómo calcula las vacaciones? Las vacaciones se calcula en relación de una proporción de cuántos descansos, cuántas horas de descansos médicos le correspondería al mes. El cálculo, primero se calcula al mes, si yo quiero hacer un cálculo mensual, y de ahí multiplicarlo por 12. Pero vamos a hacer de la siguiente manera. Si tengo 12 médicos, la pregunta sería, ¿cuántas horas de vacaciones tendría al mes de los 12 médicos? ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos de la siguiente manera. Si un médico tiene 150 horas, si 150 horas y al mes se va, digamos, al año, tienes 30 días de vacaciones, que es igual a 150 horas. Por lo tanto, yo voy a multiplicar 150 horas entre los 12 meses. Entre los 12 meses me sale un valor de 12.5. Y si yo multiplico 12.5 por 12 médicos, me va a salir que las vacaciones de los 12 médicos en un mes sería 150. Acá sí me gustaría que me corten si es que hay alguna duda para absolverlos, por favor. Y si está claro, vamos a proseguir. Entonces, 12 médicos, tengo de vacaciones 150 horas, ¿no? 150 horas de vacaciones. Los médicos no tienen horas de reporte asignados por norma. Entonces, la oferta en horas, yo podría decir que yo tengo 150 por los 12 médicos, sería 1800 horas. Pero de las 1800 horas, yo tengo 150 de horas de vacaciones. Por lo tanto, yo tengo que restar 1800 horas menos 150, me sale 1650 horas de oferta real. Entonces, a veces nos dicen, pero tú tienes 12 médicos, por lo tanto tienes 1800 horas. Esto no es verdad, porque realmente yo tengo que descontar las vacaciones y también podría descontar los descansos médicos, podría descontar los comités, podría descontar las otras actividades que están programadas según normativa, y de ahí tengo mi oferta real para el servicio o para el área, ¿no?
No sé si hasta ahí está quedando claro en el tema de la oferta. En este ejemplo, son 12 médicos, 150 horas de vacaciones. En general, si yo multiplico 150 por 12 médicos, sería 1800, pero no tengo realmente 1800 horas, sino solamente 1650, porque hay que descontarle las 150 horas de vacaciones. Entonces ahí ya tengo mi oferta, digamos, real mi oferta real programas Buenas. de horas, ¿no? Buenas, disculpe, ¿podría repetir la parte que dice 150 sobre 12 que sale el valor de 12.5? ¿En qué caso se puede tomar este valor? Ok. En todos los casos se toma el valor de 12.5. En todos los casos. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores 728 y todos los trabajadores que tienen todos los trabajadores tienen un mes de vacaciones, salvo el personal que está contratado por servicios, que no tiene el mes de vacaciones. Pero en el resto de los casos, 728, 276, incluso CAS, tienen 30 días de vacaciones. Por lo tanto, significa que tienen 150 horas al año de vacaciones. Pero yo, como estoy haciendo un cálculo mensual para estimar la brecha, yo lo divido entre 12. Y es 150 entre 12, el cálculo me sale 12.6. Por eso me sale, yo si multiplico 12.6 por los 12 médicos, me sale 150. Una consulta. Sí, adelante. ¿Por qué tendríamos que calcular por 12.5 si en el mes se va un médico, porque son 12, son 150 horas al mes, no 12.5? ¿No? Claro, al mes se van 150 horas, porque se va un médico cada mes. Cada mes, digamos, en una programación, para que no nos falte ningún médico, tendríamos que tomar en cuenta que los 12, uno sale por mes. Exactamente. ¿No? Si Entonces, yo programo 2 por mes, ya tendría un déficit de 150 horas en ese mes, porque estoy dando 300 horas en ese mes. claro, lo que no se entiende es los 12.5. Ah, ok. Lo que pasa es que creo que también está como un poco, se ha confundido mi compañera, ¿no? Para la explicación del 12.5. Sí. ¿Cómo? La explicación del 12.5, ¿en qué momento o cómo lo podemos reflejar para la brecha? Por ejemplo, lo que pasa es que ahorita está claro porque tengo 12, pero imagínense que tengan 13 médicos. ¿Cuánto será cuál es mi cálculo por los 13? Entonces ahí es donde yo multiplico 12.5 por los 13 médicos y esa es la cantidad de horas en el mes que yo debo descontar para mi oferta real. Claro, por ejemplo, si son 13 médicos. Por 12.5. No, pero en ese caso sería 13 médicos, tendría que salir 2 por semana o quizás lo divido a uno en... Justamente, por eso, si usted multiplica 12.5 por 13, ¿cuánto le sale? Sale 162.5. Perfecto, entonces, o sea, en el mes hay 162. Que podría salir. Exactamente, yo podría dar de vacaciones 162 horas. Y así progresivamente, por eso tratamos de poner un estándar. Este estándar es 12.5 por cada trabajador, ¿no? Entonces, si yo tengo 10 médicos, 12.5, si tengo 50, 800 médicos, 12.5 igual. Esa es la cantidad para disminuir para el cálculo de la oferta. ¿Pero de dónde salen los 12.5? ¿Puede por favor explicarlo?
Los 12.5, nuevamente le explico, sale de las 150 horas. Yo tengo 150 horas que un médico sale, pero 150 horas al año. Como el cálculo lo estoy haciendo mensual, yo divido 150 entre 12. Al dividir 150 entre 12 me sale 12.5. Ok, ya lo entendí. El punto es eso, o sea, dentro de un presupuesto o una programación anual, si tenemos 13, se supone que en algún momento van a salir 2 personas en el mes, ¿no? Exacto. Okay, Esta es una planificación de brecha anual, porque la brecha no lo hago mensualmente, la brecha se hace anual, pero para hacer el cálculo tengo que hacer un cálculo mensual, porque mi programación asistencial lo hago de manera mensual. Doctor, Sí, está claro. Sí, por favor, adelante. Orlando. Doctor. ¿Aló? ¿Puedo? Orlando y luego... Gene. Orlando creo que quería hablar, por favor. Sí. Y luego... Ustedes, las vacaciones se calculan, o sea, los 150 horas como es al año, se dividen entre 12. Eso me da 12.5. Es decir, cada trabajador trabaja al mes 137.5 horas. Entonces yo también lo multiplicaba para no estar calculando, o sea, las vacaciones, que cada trabajador por 137.5 horas al mes y ya no le pongo vacaciones, porque ya en cada mes le estoy poniendo sus vacaciones. Es otra forma de calcular. Se puede hacer así. Sí, perfectamente. Perfectamente, es como decir, y el estándar no es 150, sino 137, porque para enfermería hay que descontarle 6 horas más, que es el reporte, y ahí ya es otro estándar, ¿no? Perfecto. Quispe, justamente lo que decía Orlando, para el cálculo ahora ya se hace, pues en este caso, 12 por 137.5 por 11 meses, ese es el número de horas de la oferta. Porque cada persona trabaja 11 meses solamente. Claro. Por eso, y cada persona trabaja 137.5. Entonces, 11, o sea, una persona trabaja 11 por 137.5. O sea, eso es la oferta por cada persona. Y como tengo 12, multiplico por 12. O sea, siempre se hace el cálculo así, número de médicos, por cuántas horas trabaja al mes y por el número de meses que trabaja, ¿no? Al año, cada trabajador trabaja 11 meses. Por eso es así. 12, el número de médicos por 137.5 por 11. Ahí sale la oferta. Exactamente. Cualquier forma de llegar acá, lo importante es descontar las vacaciones y los derechos laborales. ¿Sí? A una programación mensual. Eso es lo importante. Cualquier forma, lo importante es que no calcular, o sea, no ofertar los 1.800, porque realmente no tenemos 1.800. Profesor, pero sale distinto, pues, porque si yo multiplico 12 por 11 por 137.5, yo tengo 18.150 horas de oferta. Pero es que no puedes multiplicar por 11, tienes que multiplicar por los 12. No, pues es que cada persona no trabaja 12 Pero meses. según la norma, se supone que para tener derecho a vacaciones tienes que trabajar 12 meses. Obviamente que el mes de vacaciones la consideras como ya trabajadas. No, es que cada trabajador nunca trabaja 150 horas permanentemente. Si usted saca la cuenta de acuerdo a la normativa, ¿no? De acuerdo a la normativa hay días libres, hay feriados, etcétera, ¿no? Ese es el cálculo de 137.5. ¿En qué área estás? ¿De qué área me estás hablando? ¿Parte administrativa? No, yo soy director, hago la programación. Yo trabajo en el salud. Perfecto. Y en el salud ya pues conocemos este tema, ¿no? Para poder calcular la oferta de un personal son 137.5 mensual.
Exacto. Pero a este señor no lo puedo multiplicar por 12 meses. Lo tengo que multiplicar por 11, porque solamente trabaja 11 meses. Porque esos 137.5 no es por las vacaciones, sino es porque nunca se trabaja 150 horas. Por eso es que si tú calculas con 150 horas, vas a tener una oferta irreal, ¿no? Y vas a tener deficiencia. Pero justamente yo solamente estoy poniendo, por eso hay otras consideraciones que no le estoy colocando acá. Acá estoy colocando solamente la consideración de vacaciones. Hay otras consideraciones, por ejemplo, en el lado de enfermería. No, pero las otras consideraciones solamente es en enfermería nomás, porque el resto todos son iguales. Pero en los 728, por ejemplo, no hay onomástico, no hay feriados. Bueno, en caso, dependiendo de qué profesión, ¿no? Por eso, pues, en la parte médica, en este caso es del área médica, en la parte médica, en el área asistencial, no hay derecho, o sea, el 728 no es que le da 6 horas por su onomástico. Lo que puede hacerse es que ese día no va a trabajar, pero otro día tiene que trabajar en las 6 horas. Por eso es que solamente es Sí, compensa, tiene razón en eso del cumpleaños, sí compensa. Claro, compensa. Indistintamente, digamos, la lógica de la oferta, eso va a depender de cómo las áreas han reconocido y las direcciones hayan reconocido qué derechos se va a colocar. Por ejemplo, hay otros derechos como descansos por radiación, hay otros derechos, digamos, no sé, otros derechos que ya estén establecidos en la institución, de derecho de capacitación, por ejemplo, de 6 horas. Entonces va a depender mucho de descontar esto, ¿no? Lo importante en esta parte de la oferta, un poco para no discutir tener algunas variaciones específicas, lo importante es que descontemos todas estas disminución que realmente no tengo el personal para programar para la atención directa de los servicios. Entonces eso tengo que descontarlo, porque estoy haciendo una programación asistencial, ¿no? Una vez que yo he determinado mi oferta, ya determiné que es 1650, entonces voy a mirar la demanda. Y según mi ejemplo, mi caso práctico, dice la programación actual en LUCI es de dos médicos. Significa que para las 12 camas tengo 2 médicos. Entonces, yo tengo que dividir 2 médicos entre las 12 camas. Dos médicos entre las 12 camas. Y este índice es el que les decía que era lo importante de este cálculo de la demanda. Cuando yo divido los 2 entre 12, me sale 0.17. Y esto lo tengo que multiplicar por las 24 horas, porque el médico está programado 24, y por los días del mes, que es 30.42. ¿Cómo sale el 30.42? De igual manera, 365 días entre 12. Entonces, si yo hago la multiplicación, de las 12 camas por el índice 0.17 por 24 por 30, me sale que tengo una demanda en horas, en este caso, de 1460 horas. 1460. Entonces, si yo hago la disminución del paso 2, que es 1650, menos 1440, yo tengo horas positivas de 190 horas, que equivale más o menos a 1.3 personas. Y la pregunta es, en este caso, a esta brecha, ¿me sobra o me falta personal? Según este cálculo. Sobra. Me sobra 190 horas. Lo que tendría que hacer es que programar o
decir que ya no estén una persona, perdón, en el mes, que sería, o casi 2 personas, en el mes ya no me debería tenerlo yo en mi servicio, en este servicio de medicina. Pero ese es de acuerdo a mi realidad, es así tal como está. Ahí no hay norma y no hay necesidad del paciente, simplemente lo que tengo. Entonces, ¿cómo sería si es que yo lo calculo por la norma? Y la norma me dice acá que la norma me da 4 camas por médico en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, voy a calcular y sería el resto igual. Pero la única diferencia sería en el índice. Entonces, si es 4, sería un médico entre 4, el índice sería 0.25. ¿Por qué? Porque cada médico es como que tuviese de las 6, de las 12 horas, de repente 3 horas para cada paciente, o el 0.25 de atención para cada uno. Y igual hago la multiplicación de las 12 camas por los 0.25 por los 24 horas del día, por los 30.42, por los 2000, y eso me da un cálculo de 2190 horas. Si yo hago la brecha, que es la resta entre la oferta y la demanda, me sale menos 540. Con, en personas, digamos en personal, menos 3.6. En este caso, ¿me sobra o me falta personal? Falta, profesor, Falta. la brecha es negativa. Nos falta. Exactamente. La brecha es negativa. Y lo que yo Falta. Exactamente, me falta 3 médicos, ¿no? 3.6, casi 4 médicos. 4 médicos. En este caso, yo podría contratar 3 médicos y el resto que me den horas extras, ¿no? Horas extras para completar. Para completar la brecha, porque así sean 50 horas, o sea, ustedes dirán, 50 horas, 20 horas, ¿me tienes que dar horas extras? Sí, porque si no, imagínense que un día no voy a poner pacientes y ese día le toca, como les mencionaba en un área. Imagínense que existen 2 médicos en la UCI, pero en ese día solamente viene uno en la UCI, que este médico va a atender a todas las camas, o este médico, imaginen que está en un paro cardíaco y otro paciente se extuba. Entonces, y hace paro cardíaco los dos pacientes. ¿A quién no atiende? Entonces, es importante, es la vida de los pacientes, porque son unidades críticas. Es importante el tema de la brecha de personal. Pero miren, si nosotros hacemos el tema del PIS y hacemos un cálculo, este valor, nuevamente lo dividimos, es 51, pero estos 51 lo dividimos entre los 75 y entre 2, que es más o menos el cálculo que se establece para la parte médica, por la distribución, eso implica un índice de 0.34. Esto implica que el paciente, si bien es cierto, la norma me dice que es 0.25, pero el paciente, por la complejidad, porque es multiinvadido, porque tiene multifactorial, en el caso cardiovascular, por ejemplo, es un paciente posoperado, pero además tiene un balón intraórtico, ¿no? Es multiinvadido, ¿no? Está inestable. Entonces, este paciente tiene una necesidad mucho mayor por la complejidad. Y el índice de esta complejidad es 0.34. Esto 0.34 ya implica, miren, según la necesidad, ya un requerimiento de 3.018 horas.
ya no 2.190, ya no 1.460 según mi realidad. Entonces, en este caso, mi estimación de la brecha, es de menos 1.368, lo que equivale a 9 médicos, 9.1 médicos. Miren, y este es lo que yo quería compartirles a ustedes, y esta es una de las formas que nos permitió un poco al INCOR. Yo hice el sustento de la brecha de personal, y nos permitió salirnos de la norma. Y por eso, si ustedes encuentran la normativa de la Red Nacional Cardiovascular, van a encontrar que para el INCOR, por ejemplo, existe, dice, una enfermera por paciente en la unidad de cuidados intensivos de acuerdo a la complejidad del paciente. Entonces, nosotros en el INCOR, por ejemplo, en la unidad de cuidados pediátricos, de las 10 camas, en 3 camas promedio, una enfermera lleva a un paciente. En la unidad de cuidados intensivos, cuando el paciente es complejo, tiene balón intraórtico, o tiene, por ejemplo, tiene ECMO, incluso hay 12 enfermeras. Entonces, va a depender de la complejidad del paciente para poner, y ya no está en la norma, se dan cuenta que ya esto no está en la norma, está la necesidad del paciente de inicio, y esto nos puede servir de sustento para establecer una brecha de personal distinta de acuerdo a las complejidades del paciente. Por ejemplo, ahora en tiempos de COVID, no sé si les ha pasado, pero los índices de lesiones de la piel, de UPPs, han sido muchísimo mayor, porque los pacientes estaban pronados. Entonces, los pacientes estaban, digamos, incluso para atender al paciente necesitabas tener mayores barreras de protección de bioseguridad, y eso implicaba más tiempo y las actividades no se daban, entonces por lo tanto necesitaba más personal. En el caso de INCOR, por ejemplo, pusimos en las áreas COVID la misma cantidad de brecha de la programación de personal con el paciente, pero hicimos una zona blanca, que es una zona intermedia, donde existía también tanto personal médico, enfermeras, que por teléfono dictaban todos los registros, todas las coordinaciones se hacían en esta unidad blanca donde no estaba en contacto con el paciente, y las enfermeras mediante cámaras y mediante el teléfono iban comunicando el avance, y todos los registros se hacían en estas unidades blancas. Entonces tenías una persona adicional para los registros. Entonces eso va a permitir, cuando se trabaja por la necesidad del paciente, estas brechas nos permite hacer estos sustentos, digamos, inmediatos, hasta luego convertirlo tal vez en una norma. No sé si hay una pregunta en el ejemplo, no sé si se entendió. Sé que por el tema del tiempo estamos corriendo, pero lo que quisiera es que se entienda la lógica. Ya en un curso un poco más largo ya podemos hablar de cómo calcular específicamente, cómo hacer el ejercicio, cómo hacer las diferentes áreas. Vamos a hacer otro ejemplo para que se entienda. En el caso de enfermeras, es un poco similar. Tenemos 12, perdón, arriba es enfermeras, 12 enfermeras, igual 728, igual son las 12 camas, perdón, son 24 enfermeras. Acá está mal el ejemplo, son 24 enfermeras, son 12 camas. Entonces la metodología es la misma. En este caso son 24 enfermeras. Ya las vacaciones no son 150, sino son 300, pero tengo reporte 144 horas, pero tengo 6 horas de reporte por cada enfermera. Las horas ofertadas, si yo calculara por 150 sería 3.600, pero si disminuyo las vacaciones y los reportes, son 3.156 horas. En el paso 1, en este caso, como son 12 enfermeras, tengo 4, entonces yo divido 4 enfermeras entre 12, sale 0.33, el resto es igualito que la parte médica, 24 horas, 30.42, y las demandas 2.920.
Entonces mi demanda real, mi estimación de la brecha por la realidad es 236 horas. ¿Acá me sobra o me falta? Le sobra, profesor. Acá le sobra, 236. Sobra. Sobra. Nos sobra enfermera. Entonces hay que distribuir 236 horas en ese mes que me están sobrando, ¿no? Pero eso es de acuerdo a mi realidad. Es de acuerdo a cómo estoy programando, ¿no? Entonces, generalmente esto a veces, de repente lo he calculado mal, o tengo un descanso médico y realmente no me sobra, o hay un descanso médico ahí, ¿no? Si yo hago por la normatividad, me dice la norma es 2 camas, entonces mi índice, miren cómo cambia a 0.50. Y 0.50 ya va a ser un cálculo distinto. Entonces acá el total de horas ya es 4.380. 4.380 y acá, ya estimando la brecha, sería menos 1.224. Y acá tengo de brecha 8 enfermeras. Y si eso lo calculo por el TIS o por el NAS, si quiero, cualquiera de los dos, es por el TIS. Por el NAS incluso es mayor, porque el NAS tiene un cálculo adicional de las labores administrativas y de las labores de educación e información al paciente, que no lo tiene el TIS. Y miren, en el NAS sería 0.69 para enfermería. Y este 0.69 para enfermería, y ahí implica un cálculo o una necesidad de 6.037 horas. Haciendo el cálculo, estas 6.037 tiene una brecha de 2.881 con 19 enfermeras. Y esto ya, con esto nos permite negociar a la autoridad. A ver, la norma es 8, pero la necesidad del paciente es 19. Entonces yo lo que voy a sustentar son las 19 enfermeras. Pero según la institución, y por ejemplo acá hay un director, si la jefa de enfermeras le pide al director, lo máximo que le podría aprobar es según la norma, ¿no? Porque no podría aprobar más. Pero ya queda ahí en el sustento, porque si yo pido solamente las 8 enfermeras, lo más probable es que me den la mitad. Pero si yo pido 19, que también hay un sustento, no es que estoy pidiendo por pedir, pues no tengo un sustento de acuerdo a la complejidad del paciente, y yo tengo, ya probablemente la institución no me va a dar más de 8, pero ya me dio las 8. Y el resto puedo ir sustentándolo, de repente puedo conseguir de manera eventual horas extra por la complejidad del paciente, y ya tengo sustentos específicos, ¿no? O por el tema COVID, por ejemplo, en estos momentos, pero ya tengo algunas horas que yo puedo utilizar, y de esa manera hago eficiente mi gestión. Y que créanme, si tenemos una cobertura de brecha personal, las cosas como se calman. Una vez una jefa de calidad vino a rotar al INCOR cuando estaba de jefe de departamento, y rotó por enfermería de un hospital de Huancayo, y me decía, ¿y por qué acá las enfermeras no andan estresadas? Acá en el INCOR las enfermeras no andan corriendo, porque no existe brecha de personal. Entonces las enfermeras se toman su tiempo, hacen las actividades de manera tranquila, y los indicadores de calidad tienen que ser mejores. Por eso es que nosotros hemos acreditado por JCI, porque tenemos estándares de calidad y seguridad del paciente. ¿Y por qué tenemos estándares de calidad y seguridad del paciente? Porque la brecha de personal lo hemos podido solucionar. ¿Y cómo negociamos esa cobertura de brecha? Porque a veces no hay contratación de personal. Teníamos en ese momento 130 camas, pero nosotros como enfermería solamente podríamos cubrir con la brecha actual 90 camas. Entonces lo que se hizo, una negociación, mientras nos contratan personal, se bajó a 90 camas, porque ese es, según la norma, es lo que me alcanzaba para cubrir la brecha de personal. Entonces, si se dan cuenta, el aspecto clave de la metodología es este índice de requerimiento para hacer estas diferenciaciones, para hacer por necesidad del paciente, por norma, o ya sea por aspectos reales.
Entonces, y el último aspecto clave es hacer el informe. ¿Qué debe contener el informe? Así simple, una sumilla, ¿no? ¿A dónde va dirigida el informe? Va dirigida al director, si soy jefe de departamento, al director, si soy jefe de servicio, va a la jefa de departamento, si soy jefe de servicio médico, va al departamento o al director médico, dependiendo de la jerarquía, va al director, y si soy director, va a ir a prestaciones, que es donde en la central se hacen los sustentos, entonces va a prestaciones lo evalúa, entonces la sumilla va a esta de quién lo elabora y a dónde va. Antecedentes, es importante determinar qué antecedentes, qué aspectos normativos se ha utilizado para el cálculo de la brecha, qué metodología se ha utilizado, qué aspectos importantes deberíamos tener en el tema de antecedentes. Entonces puede haber antecedentes normativos, antecedentes de información. Por ejemplo, nosotros hicimos un informe, este informe que ahorita les voy a compartir. Por ejemplo, para ese sustento que hicimos, se hizo este informe de carga de trabajo, en el caso de enfermería, se hizo en el año 2017. A partir de este informe, se logró, en este caso el doctor Brito, que estaba director en ese entonces, se logró sustentar la brecha de personal, y con este informe, con este digamos, cálculo por NAS, se calcularon estas 3 brechas, ¿no? La brecha según la normativa, según cómo se programaba el INCOR y según el NAS. Entonces, estas 3 permitió hacer esa diferenciación. Me acuerdo que el área de prestaciones, en este caso estaba el doctor Carreño, de jefe de prestaciones, vinieron al INCOR y hicieron el levantamiento de la información in situ, corroboraron la información y se pudo lograr esta diferenciación y lograr esta nueva normativa de brecha de personal, de cálculo de brecha para la red cardiovascular. En el tema del análisis es muy fácil, es colocar los gráficos que ya hemos trabajado de la oferta, de la demanda y de la brecha, y en las conclusiones simplemente hacer este análisis, ¿no? De cuál ha sido mi tema real, cómo estoy trabajando, cuál aspecto por la norma y por la necesidad del paciente, cómo estoy, ¿no? Y las recomendaciones es que estoy recomendando acá, una contratación de cuántas enfermeras, cuántas horas extras, de cuándo me deberían contratar, o recomendar, por ejemplo, que es lo que les había mencionado, yo recomendé que se baje la oferta de camas. O sea, si no tenemos la cantidad suficiente de personal, entonces hay que bajar la oferta de camas. Y ahí me acuerdo que el director dice, ¿cómo vamos a ofertar camas? ¿Cómo vamos a bajar si tenemos alta demanda? Pero entonces que nos contraten personal. O sea, ahí está la fuerza que tenemos que hacer y sustentos necesarios técnicos para lograr hacerlo. Igual teníamos 4 salas de operaciones y solamente ofertamos 3. Y me acuerdo que vino un requerimiento de un informe de por qué no se operativizaba las 4. Y en el informe salió que no se operativizaba las 4 porque no tenemos la cantidad suficiente de personal de enfermería, básicamente, porque la parte médica se tenía, básicamente de enfermería, para lograr cubrir las 4 salas. Entonces, me acuerdo que se logró contratar 4 enfermeras para cubrir la 4ª sala en centro quirúrgico, ¿no? Entonces, al hacer este tipo de sustentos y este informe que tiene que llegar, porque no me sirve de nada hacer este cálculo y no va un informe con los sustentos necesarios, con toda la metodología que se ha trabajado, pues no vamos a poder tener ningún beneficio. Y la otra parte ya es el seguimiento que tenemos que hacer para lograr que esa brecha se pueda cubrir, ¿no? Eso es lo que quería mencionarles de manera muy rápida el día de hoy, y no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer o algún aporte de parte del grupo. Sí,
Si me permites, Carlos, buenas noches. Perfecto. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Solamente he escuchado el análisis de la brecha oferta-demanda para una institución que es INCOR y que solamente tiene 100 pacientes y donde la mayoría son pacientes de UCI o de intermedios. Pero no he escuchado un análisis más de lo que referencia a lo que es los servicios no especializados o las áreas menos especializadas, que sería para nosotros las áreas generales. Porque en mi institución, que yo tengo un promedio de 1000 camas, tenemos 3 áreas bien definidas, ¿no? Las áreas de cuidados críticos, intensivos, las áreas de intermedios y las áreas de generales. Y sabemos que no tenemos la ventaja de otras instituciones, como el INCOR, que es un instituto, y al cual, disculpe la comparación, ¿no? Por ser un instituto, tiene mucha más apertura y apoyo de la parte de gestión que en los hospitales, que siempre hemos tenido déficit de personal y nos aplican a rajatabla las normas. Y E-Salud tiene normas específicas, tiene indicadores específicos con los cuales trabajan, ¿no? Entonces, porque si fuera así en el trabajar la real, la norma y la necesidad, tendríamos muchas ventajas, pero no nos dan ni siquiera lo que pide, lo que nos dice la norma. Y la otra pregunta es que me gustaría saber qué norma ustedes están aplicando ahora para lo que es el COVID, porque a nosotros nos están aplicando las normas de la OPS, ¿no? Donde hace la clasificación de los pacientes con COVID en pacientes A, B, C y D, y de acuerdo a ello está cuánto recurso humano, de enfermera, técnico, médico, de acuerdo a esta clasificación. Entonces, ¿cómo están haciendo ustedes para poder cubrir la demanda de los pacientes COVID actualmente? Porque están trabajando con otras normas diferentes a las institucionales y están trabajando con las normas de OPS. Me gustaría saber. Perfecto. La primera pregunta, sí es cierto, por razones de tiempo, solamente hemos trabajado de repente un ejemplo y 2 ejemplos en realidad de un hospital de un área específica. Sin embargo, hace más o menos 3 meses, no sé si de repente hay acá alguien del grupo de Arequipa, el Colegio de Enfermeros de Arequipa, por ejemplo, se formó grupos y se hizo 3 grupos para calcular brechas, diferentes brechas específicas. El grupo de primer nivel de atención, que tiene un cálculo de brecha totalmente distinta, que tiene que ver en función de la demanda poblacional y tiene que ver con los índices prestacionales, ¿no? Tiene otra forma de cálculo. Entonces, se hizo la brecha personal para todas las redes y microredes específicas para esa área. Y se hizo también la brecha de personal para el Hospital Goyeneche, para los hospitales más, no mal recuerdo, de Arequipa, de tal manera que cada jefatura, en un curso de brechas que duró 6 semanas, ¿no? Donde se establecieron todas las diferencias que hay en cada uno, y por supuesto en algunas no existe normativa, pero en otras sí. Y acá permítame hacerles una reflexión. Por ejemplo, en Arequipa, nosotros hemos visto más o menos en un hospital, me está filtrando un ratito.
Vamos a ver, por ejemplo, Hospital Honorio Delgado. Hay una particularidad. No sé si, no tengo la estadística de la Almenara, pero quiero comparar algo acá un poco para mirar ese sustento. En el área médica, en este hospital hay 474 médicos y hay 500 enfermeros. Se establece de que para más o menos para cada médico hay una proporción de 2 enfermeros. En este caso casi son parecidos. En el Hospital Goyeneche, por ejemplo, incluso es distinto. Tengo más médicos que enfermeros. ¿A qué va esta aproximación? En que hay que determinar si es que por la norma ya yo no he podido lograr este sustento, o si la realidad es más bajo y puedo sustentar por la norma, tal como el ejemplo que hemos visto, yo tendría que ir con la norma, porque es lo que me van a aprobar. Pero no deja de que yo tengo que ir sustentando por la necesidad del paciente. Pero en este caso, por ejemplo, hay una realidad incluso distinta. Incluso por equidad, por ratio enfermera-paciente, en caso de médico, el médico, existe más médicos que enfermeras. Entonces, acá, por ejemplo, y ellos nos contaban que existe pues una alta brecha de personal y que hay conflictos y hay toda una serie de problemas. Entonces, mi recomendación en este caso es hacer un estudio mucho más completo, más específico de todo el hospital, con todas las jefaturas, y cada jefatura tiene que ser la que hace este sustento específico. Si no, no se va a poder hacer. Y en el caso de los hospitales COVID, que es lo que mencionaba, en el caso del INCOR, ya no tenemos, por ejemplo, ahora ya se eliminó el área COVID, pero cuando se aplicó, fue más un sustento interno de tener el mismo personal para el tema de ratio enfermera al lado del contacto directo con el paciente, pero teníamos un área blanca que llamábamos, un área limpia, donde existía también personal médico de enfermera que hacían la coordinación y que hacía la parte administrativa, digamos, de la atención. Entonces, eso se había agregado de personal. Como tú lo mencionas, es una experiencia propia, pero yo creo que sustentando esa experiencia, un poco mirando la experiencia de INCOR y mirando las experiencias exitosas de otros países, se podría ir mirando, porque no existe normativa específica, al menos del Seguro Social, para aplicarlo directamente, ¿no? Pero lo que podría aplicarse es el tema COVID, si se aplica el tema de NAS o TIS perfectamente, ¿no? Bueno, solamente para, discúlpeme si repregunto, pero este es un tema bastante complejo, por lo menos para enfermería. Y es necesario la metodología para hacer el informe, para los pasos, es bastante importante, por lo cual me parece que el método que tú tienes sí se aplica. Pero ¿me podrías decir para el servicio general y para establecer el indicador de rendimiento en un servicio general, de acuerdo a la necesidad, qué índice aplica? Porque ahí no corresponde el NAS, no corresponde el TIS. ¿Qué escala de medición aplicarías para poder establecer esos indicadores, ¿no? Porque hay que aplicar una escala de medición y de acuerdo a eso sacar resultados. Es un trabajo de investigación, ¿no es cierto? Pero, ¿qué escala recomendarías tú para servicios generales? La escala que yo utilicé en el INCOR es NAS, pero lo que se puede utilizar y que utilizamos, por ejemplo, para el área de prestaciones, en este caso el doctor Carreño, nosotros habíamos sustentado NAS
y él vino con el método de tiempos y movimientos. Entonces, él vino y calculó por qué actividades había y cuánto era el tiempo que se estimaba para cada actividad. Entonces, la otra metodología puede ser el tema de tiempos y movimientos, ¿no? El tema de hospitalización, que es calcular todas las actividades que exista y que se programe con cada paciente, ¿no? Pero hay que entender que en tu unidad, por ejemplo, de hospitalización, realmente no es una unidad de hospitalización. Es una unidad de hospitalización según la normativa y según la, ¿cómo se puede decir? Los registros institucionales, pero en la práctica es una unidad de cuidados intermedios o realmente es una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ahí sí se aplicaría el NAS o el TIS, porque realmente es un paciente crítico, ¿no? Y bueno, en términos generales, nosotros sabemos que para establecer los indicadores que han salido a nivel institucional, se ha hecho un trabajo de tiempos y movimientos, y es en relación a esto, los tiempos y movimientos que se ha hecho en diferentes instituciones y en diferentes hospitales de diferente complejidad, que Salud ha sacado sus indicadores y ha sacado la directiva de la 001 del 2013, donde habla de los estándares de rendimiento laboral del personal de enfermería, ¿no? Y está claro que eso lo han hecho con tiempos y movimientos. Pero para poder sacar la necesidad real, definitivamente tiempos y movimientos implica una serie de pasos, porque no solamente es cuestión de ver qué haces o qué no haces, sino es que una hay que ver, investigación. es todo un esto. Pero sí, yo entiendo que a nivel del NAS y del TIS que hay para las unidades de cuidados intensivos y generales, hay también otras escalas que se podría hacer, ¿no? Como la escala de Perroca, que se puede utilizar para ver la medición en áreas de servicios generales, porque estamos hablando acá de brecha no solamente a nivel de un hospital nacional, sino a nivel de diferentes instituciones. Y lo otro que a mí me preocupa es que hay una diferencia de manejo de las brechas entre lo que nosotros planteamos de acuerdo a nuestra realidad y lo que plantea la gerencia. Y a ti te consta que hemos ido a reuniones a nivel central donde ellos manejan otros esquemas para establecer la brecha, y ellos están trabajando por productos. Por productos se puede aplicar a la parte del nivel 1, ¿no? Pero en realidad, en hospitalización, que solamente somos actores intermedios en la mayoría de las actividades que realizamos, no se puede medir productos, y por ende, si no se pueden medir productos, nos catalogan de otra manera. Entonces, ¿cómo se compatibiliza lo que dice la institución versus los que son nuestras realidades? Y eso definitivamente depende de la política de los que están en el momento, ¿no? Y bueno, el INCOR, como digo, tiene mucho acercamiento a las autoridades y tiene mucho apoyo, lo cual no se hace real en las otras instituciones, salvo que yo me equivoque, pero en la mayoría de las instituciones donde yo he tenido la oportunidad de conversar sobre este problema, adolecemos de la misma situación, ¿no? Que nos aplican la norma, y al aplicarnos la norma y no la necesidad real, estamos en desventaja, ¿no? Y la norma para lo que es servicio general está en completamente desventaja a lo que establecen otras instituciones. Y sí es cierto, porque en las instituciones en general la enfermera está estresada porque corre de un lado y para el otro. En cambio, en otras instituciones al tener la oferta necesaria, entonces sí, el trabajo se puede exigir resultados y se puede exigir calidad de servicio, ¿no? Y cero eventos adversos. Sí, por supuesto. Hacer un requerimiento, un cambio normativo, nosotros, yo te cuento porque también teníamos una brecha alta cuando ingresé a la gestión. Se pudo lograr en varios años, ¿no? Yo ingresaba en 2011, recién en 2014 se pudo disminuir la brecha,
y en el 2017 recién se pudo establecer una normativa para la red cardiovascular. Entonces estamos hablando, mira, de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. O sea, después de 7 años de sustentos, se pudo tener una, digamos, una normativa específica para el tema cardiovascular. Entonces, no es fácil. Requiere de mucha investigación, como les he mostrado, pero requiere de empezar ahora. Entonces, justamente por eso es que planteo de que se establezca una metodología. Creo que la metodología, por la demanda normativa, eso ya está establecida, la institución lo tiene muy claramente definido. Creo que ahí no hay mayor problema. El mayor problema está que esa demanda normativa ya está desfasada. Como bien lo dices, es 2014, 2015. En la actualidad los pacientes cada vez son más complejos y es más, cada vez los pacientes ya no respetan las unidades específicas para las cuales fueron creadas, sino unidades de hospitalización, que hay pacientes intubados incluso. Entonces, va a requerir de un análisis específico por cada área. Yo lo que recomiendo es que se haga un estudio en equipo de personal. Cuando nosotros hicimos la brecha personal, toda la jefa de servicio y toda la institución usó la misma metodología, porque es la única forma de hacer una sola propuesta. Pero si imaginen, una jefatura de servicio hace una metodología, la jefatura médica hace otra metodología, entonces como institución va a ser imposible sustentar una brecha de personal. Lo que requiere, una de las características importantes para hacer una brecha, es que toda la institución utilice una sola metodología. Si voy a trabajar tiempos en movimiento, si voy a trabajar NAS, si voy a trabajar otro instrumento que esté un poco validado a nivel internacional o a nivel local, pues bien, o sea, cualquier instrumento de investigación es justamente para determinar esas necesidades del paciente, porque son justamente instrumentos que nos permiten determinar realidades. Entonces creo que yo me estoy quedando por ahí, por el tema de la hora. Yo les agradezco bastante. Ya nos volvemos a encontrar de repente en algún curso más amplio. Tenemos un curso que les va a comentar ya el ingeniero de 6 semanas, con mayor especificidad ya de cada uno. De repente ahí podamos resolver todas las dudas e inquietudes de cada uno. Por mi parte, les agradezco la participación, la atención y los comentarios también de cada uno de ustedes.